Bueno, en este inicio de año 2023 he querido retomar la historia de civilizaciones antiguas a raíz de un viaje que realicé a finales del año pasado a Turquía. Me interesaron mucho estas antiguas civilizaciones que uno descubre, sobre todo en el Museo de las Civilizaciones en Ankara, donde realmente siente uno como que el cerebro da un giro de 180 grados hacia atrás y donde si tomamos como punto de referencia el nacimiento de Cristo, vemos que hay una cantidad de civilizaciones y de historia y que van a configurar varias grandes civilizaciones. Entonces, este reconocimiento de toda una historia que es tan desconocida hoy para muchos de nosotros, sobre todo de este lado del océano, sobre todo aquí en América Latina, sobre el origen de las civilizaciones, pues me ha motivado para iniciar este ciclo de historia de antiguas civilizaciones. Entonces, a partir del libro de Isaac Asimov, Historia del Cercano Oriente, de las conferencias de Eva Tubalina en Raíces de Europa y de alguna información complementaria, pues quise iniciar con la historia, yo diría, de la civilización más antigua que tenemos reconocida, que es la de los sumerios. A pesar de que se han hecho excavaciones y recuperaciones arqueológicas muy antiguas, sobre todo en Turquía, eh, eh, encontramos, digamos que es en Sumeria donde realmente ya se gesta lo que va a ser un cambio de pensamiento, una evolución del pensamiento, una evolución en las técnicas agrícolas de producción y sobre todo el gran descubrimiento de la escritura. Entonces, arrancamos con Sumeria porque justamente vamos a ver que esta civilización pues va a dejar un legado que va a ser retomado posteriormente por los acadios, sus vecinos los acadios, y también por los asirios. O sea que inicialmente seguiremos este trazado para entender cuál fue la herencia que deja Sumeria como gran civilización. Entonces, nosotros aquí nos vamos a remontar a muchos años de antigüedad. Ya desde el quinto, entre el quinto y el cuarto milenio antes de Cristo, vamos a ver que en el valle que está entre los ríos Tigris y Éufrates, muy pegado al Golfo Pérsico, surgen unos primeros asentamientos que durante estos, inicialmente durante el quinto milenio antes de Cristo, van a convertirse paulatinamente en pequeñas ciudades que ya para el cuarto milenio pues ya se han configurado unas ciudades-estado que, que se gobiernan cada una a sí misma, no hay un estado unificado todavía, digamos que en las crecidas permanentes del río Tigris y del Éufrates, pues no permiten que se geste un Estado unificado de la misma manera que se hizo en Egipto a partir del río Nilo. Aquí realmente casi que el origen de estos iniciales asentamientos y posteriores ciudades-estado se da sobre todo como una manera de luchar contra el río Tigris y Éufrates. O sea que por esta misma razón nosotros vamos a ver que surgen estas pequeñas comunidades que se convierten en ciudades, entre las cuales pues vamos a encontrar, entre otras, a las más conocidas, Uruk, Nippur, Lagash, Kish, que van a desarrollar unas técnicas de regadío, unas técnicas de irrigación que van a permitir utilizar el agua de estos ríos para hacer más productiva
y más extensiva la agricultura que se desarrolla en torno a estos dos ríos. Entonces, una vez que se da esta eh, revolución, digamos, en la manera como se desarrollan los canales de irrigación, pues digamos que estos iniciales asentamientos se convierten en ciudades que logran generar un excedente, lo cual les permite pues tener unos cambios interesantes e importantes en su forma de pensamiento y en su manera como recuperan y desarrollan e inventan técnicas que van a ser importantes para el desarrollo de estas ciudades. Entonces nosotros vemos que allí, en la medida en que se van generando excedentes, en la medida en que a lo largo del cuarto milenio antes de Cristo se amplía el comercio, sobre todo con el valle del Indo, el valle del Nilo, con Siria, en la medida en que se va ampliando ese comercio, pues hay un intercambio de saberes y de conocimientos que permite que estas ciudades iniciales sumerias cada vez tengan una mayor evolución. Inicialmente estas ciudades tienen una figura que es la del sacerdote y el rey, que están consignadas en una sola persona. O sea que para estas nacientes ciudades el espacio de lo sagrado y de lo administrativo, del liderazgo, están sobre todo concretadas en el palacio y el altar. Estas ciudades comparten de alguna manera una mitología común y una leyenda de creación también común. Para los sumerios inicialmente se dio un caos, hubo inicialmente un caos en la medida en que las aguas saladas del mar y las aguas dulces de los ríos estaban mezcladas. Entonces de este caos surgen unos dioses que son los que van a crear, a resolver, digamos, y a organizar este caos a partir de una separación de las aguas dulces con las aguas saladas del mar. Para ello entonces vemos que se van creando unos dioses. Ea, que va a ser el dios del agua, está Tiamat, que es el dios de las aguas saladas, marinas, y Apsu, que es el dios de las aguas dulces de los ríos. El dios del cielo, Anu, va a ayudar a organizar y ordenar toda la separación de aguas para poder crear un orden. Y en esa medida, pues él va a llamar a otro dios importante, que es Enlil, el dios del viento y de las tormentas. Hay una diosa también que aparece en esta mitología sumeria que va a ser muy importante, que es la diosa Inanna. Inanna es una diosa que conjuga muchas cosas, es una diosa importantísima que además va a ser recuperada por los acadios, por los asirios, por varias civilizaciones. Posteriormente será llamada Ishtar por los asirios. En este momento se le conoce como Inanna y es la diosa de la fertilidad, es la diosa de la belleza, es la diosa de la guerra, es la diosa del amor y es la diosa del Eros. Esto es bien importante porque la figura de esta diosa tiene como un componente erótico muy fuerte. De hecho, cuando esta diosa desaparece, los seres de la tierra no pueden volverse a parear, por lo cual se hace necesario que ella vuelva otra vez a ejercer su poder. Entonces, dentro de este panteón que hemos visto y dentro de este mito fundacional que se inicia a partir de un caos del cual surgen los dioses, estos dioses a su vez van a crear un orden, vamos a ver que los sumerios van a desarrollar, en la medida en que las ciudades-estados se van haciendo cada vez más grandes y más complejas, ellos van a desarrollar algo fundamental que va a ser la escritura. Y esta escritura se va a realizar inicialmente
sobre tablillas de arcilla, que se van donde se van a plasmar unos signos a partir de una cuña, de ahí cuneiforme, ¿sí? Y esta escritura inicialmente va a registrar la contabilidad y el registro de todas las transacciones comerciales, financieras de los estados que cada vez son más grandes. Entonces, vemos cómo va surgiendo esta escritura cuneiforme, por un lado. Por el otro lado, se crea la rueda, se crea el arado. Son innovaciones tecnológicas que permiten tener una agricultura mucho más sofisticada y más extensiva, que es la que permite generar excedentes, así como el desarrollo del comercio. Eh, eh, los sumerios también van, a partir de la observación que realizan sobre los astros y los movimientos de los cielos, van a empezar a desarrollar la astronomía y van a crear calendarios donde van a empezar a hacerse las divisiones de las 12 horas del día con las 12 horas de la noche, donde se van a dividir la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos, y de esta manera se va elaborando un calendario muy exacto. Esto permite para los sumerios el desarrollo de las matemáticas y de la astronomía, que posteriormente vamos a ver cómo Pitágoras y Tales de Mileto en el siglo octavo antes de Cristo van a recuperar para desarrollar la filosofía natural griega. Entonces, como vemos, Sumeria recoge como una esencia de inventos y descubrimientos que van a ser fundamentales en las posteriores civilizaciones humanas. Ahora, en el cuarto milenio antes de Cristo, surgen estas ciudades importantes, entre las cuales habíamos mencionado está Uruk, está Lagash, está Kish, está Uma, está Nippur, para mencionar unas cuantas, y estas ciudades están concentradas muy cerca al Golfo Pérsico. Básicamente los sumerios también son los primeros en narrar el diluvio universal, que después la Biblia retomará y que aparecerá en el poema de la epopeya de Gilgamesh con los asirios. O sea que, como ustedes ven, ellos concentran lo más antiguo del conocimiento humano que permite el desarrollo y el cambio de pensamiento que va a tener lugar en esta zona. Mientras después hacia el periodo del 2900 a.C., surgen a partir de estas ciudades-estado unos reinados en torno a estas ciudades. Cada uno de estos reinos tiene un dios protector, que fueron los que hemos mencionado anteriormente, que son los que se encargan de velar por el bienestar de los habitantes de las diferentes ciudades. En estos reinos, justamente, vamos a ver que en la medida en que ellos se van haciendo cada vez más ricos, empieza una lucha al interior de estos reinos para controlar el territorio y para poderse expandir. Entonces aquí vamos a ver que se da una lucha, toda esta parte, esta es la época que ellos llaman el período dinástico real, que cubre como todo el tercer milenio antes de Cristo, y como vemos allí se dan enfrentamientos entre estos reinos. Hay un enfrentamiento importante entre la ciudad de Uma con la ciudad de Lagash, donde Uma triunfa sobre Lagash y luego Lagash retoma Uma, y inicialmente vamos a ver que se da como una expansión y un dominio de tres grandes ciudades que son Uruk y Kish por parte de la ciudad de Lagash, ¿sí? Y ahí se va creando poco a poco un pequeño imperio sumerio, que vamos a ver que va a expandirse posteriormente. Durante este periodo hay el rey de Lagash, que
que es el Lugal-Zaggisi. Lugal-Zaggisi es el rey, digamos, que está expandiendo y está creando un naciente imperio sumerio, mientras él gobierna en el tercer milenio antes de Cristo. En la parte norte de la Mesopotamia están un grupo de habitantes que son de origen semítico. Y una cosa interesante de Sumeria es que Sumeria, extrañamente, nadie sabe de dónde viene, porque no habla ni las lenguas semíticas de sus vecinos, ni las lenguas indoeuropeas de sus vecinos por el lado de Irán. Entonces los sumerios hablan una lengua propia, y cuando Lugal-Zaggisi, que es el rey que está creando este naciente imperio sumerio, está gobernando, nace en Akkad, al norte de Mesopotamia, un niño que se llama Sargón, cuya madre era una sacerdotisa, quien queda embarazada, y como sacerdotisa pues ella no puede quedar embarazada, por lo cual ella crea una pequeña cuna donde mete al niño y lo manda a través del río, del Tigris o el Éufrates, y este niño va a llegar al reino de Kish, que es otra de las ciudades-estado que se convierte en reino, y allí él va a convertirse en un hombre de confianza del rey de Kish. Y en la medida en que se convierte él en un hombre de confianza, va creciendo, y Sargón se convierte en un gran guerrero y se toma toda la zona del imperio sumerio, que incluía las ciudades que ya mencionamos. Y aquí vamos viendo cómo a finales del tercer milenio antes de Cristo, ya hacia el 2300 antes de Cristo, surge este nuevo imperio que va a ser el imperio acadio por el nombre de Sargón de Akkad, y este nuevo imperio acadio será el que va a gobernar en la Mesopotamia a partir de esta nueva etapa. Entonces vamos a dejar aquí por ahora para no concentrar tanta información, y continuaremos la próxima vez con lo que fue el imperio acadio.